Buenas tardes a todos. Bueno, en otro encuentro del curso Maldonado en Perspectiva. Hoy contamos con la presencia de Leonardo Altman, que, bueno, con gusto aceptó la invitación a participar. Muchas gracias, Leonardo, por estar aquí y por empezar también a conversar y transversalizar todas las investigaciones que estamos haciendo en la región. Y bueno, el curso también ha sido un espacio para no solo de formación para quienes están participando y también aportando a todas estas temáticas que hemos estado conversando, sino también para poder intercambiar con colegas que están trabajando aquí en la zona. Bueno, Leonardo es arquitecto por la Universidad de la República, magíster y candidato a doctor en estudios urbanos por la Universidad Nacional de General Sarmiento, de Argentina. Es docente del Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR. Es analista e investigador urbano territorial en la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y en el Centro de Estudios para el Desarrollo. Sus líneas de investigación principales refieren al sistema urbano nacional y transformaciones urbanas en ciudades intermedias, integrando aspectos de la especificidad uruguaya dentro de la urbanización planetaria, y han dado lugar a publicaciones científicas y de divulgación en libros y revistas académicas. En su tesis de maestría y tesis de doctorado estudia el proceso de urbanización en Maldonado, Punta del Este, en las últimas décadas, analizando los vínculos entre la urbanización turística y el cambio en el espacio nacional uruguayo. En la clase de hoy, él va a plantear un recorrido de la historia urbana de Maldonado, Punta del Este, en un diálogo entre la producción del espacio, la urbanización turística y la especificidad del territorio. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenido Leonardo, te dejo la palabra. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias, Leticia, por la presentación. Es un gusto poder participar del curso. Como decía Leticia, creo que es un ámbito muy interesante para poder intercambiar, para poder generar diálogos entre los que estamos investigando o con intereses en observar un poco el proceso urbano, en este caso de Maldonado y Punta del Este. Si me permiten, voy a compartir la pantalla y vamos a empezar la presentación. Bueno, me fue muy difícil armar un título, digamos, para este trabajo. La idea de bueno, la producción del espacio turístico en Maldonado de Punta del Este, sus transformaciones urbanas contemporáneas en contexto y trayectoria, esa es un poco la consigna. ¿En qué marco académico se desarrolla el trabajo que yo vengo llevando adelante? Soy docente del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Hace muchos años que trabajo temas de transformaciones urbanas en ciudades intermedias, en esbozar, digamos, en ver las transformaciones y la conformación del sistema de ciudades en Uruguay. Tengo también algunos trabajos en donde, bueno, hemos puesto en diálogo los modelos de desarrollo y los patrones territoriales en el Uruguay moderno. De alguna manera todo eso tiene como un hilo conductor en comprender no solo esta trayectoria, esta especificidad propia del territorio uruguayo, sino en develar las transformaciones, sobre todo del Uruguay no metropolitano, de lo que está más allá de Montevideo, que también tiene mucho para decir sobre el proceso de urbanización del país. Hice mi tesis de maestría en la Universidad de General Sarmiento, donde trabajé los procesos de crecimiento de Maldonado y Punta del Este en términos de expansión urbana. Ahora les voy a presentar un poco el trabajo. Mi tesis de doctorado está en desarrollo, también es en el mismo programa de posgrados en Argentina. La investigación que lo sustenta está financiada por la Comisión de Investigación de la Universidad de la República, con un proyecto CSIC, de transformaciones urbanas del aglomerado Maldonado-Punta del Este desde la década del 70 hasta nuestros días. ¿En qué discusión teórica me estoy situando?
Bueno, en la idea de comprender los procesos de urbanización, en ver la urbanización turística y el turismo residencial, el espacio estatal, la especificidad de las trayectorias del territorio. ¿Qué significa esto? Eh, Entender la urbanización como un proceso que se manifiesta a múltiples escalas y que refiere a transformaciones socioespaciales de la sociedad y de su espacio, a la urbanización turística, siguiendo el desarrollo de Patrick Mullins, que fue un investigador que a principios de los 90 planteó el tema de la urbanización turística como ámbitos que dentro de los países tenían comportamientos sociales y espaciales diferenciados vinculados al turismo costero, con ámbitos que crecían mucho en población, que tenían un mercado de trabajo muy dinámico, con una economía moderna. Bueno, algunos de esos aspectos, el turismo residencial, el turismo de segunda residencia, del sector extrahotelero, y la discusión, digamos, de las geografías del Estado y las geografías del espacio estatal, que, bueno, de alguna manera lo que planteo en mis investigaciones recientes con el trabajo del doctorado es articular ese mundo de la transformación del espacio estatal uruguayo con el papel de la urbanización turística, observando el caso de Punta del Este. Bueno, ¿y por qué estudiar Maldonado y Punta del Este? Yo creo, mi hipótesis es que Maldonado Punta del Este se cambió a sí mismo para cambiar al Uruguay urbano. ¿Cómo creció el único lugar que incrementó población de manera significativa fuera del Montevideo metropolitano, dentro de un país estancado demográficamente? Fíjense ustedes que en el censo de 1963 y entre el censo del 66 y el de 2011, Uruguay creció apenas un 25% de su población. La ciudad de Montevideo creció menos del 10%, y Maldonado y Punta del Este pasó de ser la tercera capital departamental menos poblada del interior en el censo del 63 en el 2011, hace casi 10 años ya en el último censo, a desbancar a Salto como el principal conglomerado urbano fuera del área metropolitana de Montevideo. O sea, hoy Maldonado Punta del Este es el segundo conglomerado urbano del país, después del área metropolitana de Montevideo, y en un país estancado demográficamente y donde el resto de las ciudades principales en cantidad de población siguen siendo Salto, Paysandú y Rivera, como hace 50 años, hay como una cuestión al ver estos datos, digamos, a mí siempre lo digo, llama mucho la atención a quienes estudiamos el territorio y la urbanización uruguaya, que exista este fenómeno de ese dinamismo. Entonces, ¿qué está atrás de eso? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo ha crecido este espacio? Fíjense que si lo medimos por las tasas de crecimiento poblacional, que es básicamente la aceleración con la que se incrementa la población, Maldonado Punta del Este tiene, digamos, parámetros que superan holgadamente a las ciudades intermedias uruguayas, al área metropolitana de Montevideo y obviamente al promedio del Uruguay total en esos lapsos de los últimos 50 años. Pero también, y esto es una cosa que me parece también como apasionante del crecimiento de Maldonado y Punta del Este, esto es una foto aérea del año 66. Fíjense, yo no hice el reborde lo suficientemente grande, pero todos ustedes creo que se ubican bien en la foto, pero en el azul chiquito están las famosas 8 manzanas alrededor de la plaza principal, de la que habla justamente María Díaz de Guerra, el centro de la ciudad de Maldonado. Y lo que vemos es una ciudad con un damero regular, con unas pequeñas expansiones hacia el norte, con la vía del tren como una barrera significativa para el desarrollo, digamos, del crecimiento físico de la ciudad. Recién se empezaba a poblar el barrio Odicio, está acá marcado el Camino de los Gauchos, la avenida Iguá, pero es decir, es una ciudad que apenas logra, digamos, expandirse más que en ese damero regular que hoy tenemos bien caracterizado en el centro de Maldonado. Si bien ya estaban loteados y abiertos muchos de estos fraccionamientos sobre la costa, pero comparemos eso
con una foto actual. El crecimiento de la ciudad ha sido absolutamente eh, fenomenal respecto al resto de las ciudades uruguayas en términos de crecimiento, de expansión urbana, de generación de nuevos barrios, y piensen en toda esa ciudad realmente que se generó al este de la antigua vía del tren, hoy Boulevard Artigas. Y a su vez, la ocupación y densificación de estos fraccionamientos, que en la foto se veía acá en la zona de Pinares sobre todo, que en ese momento, en la foto anterior, apenas estaban abiertos y que hoy también están ocupados. Hay parte de la historia de Maldonado y Punta del Este que ya ha sido escrita. Es una historia del turismo, es una historia de sus veraneantes, es una historia del departamento también. Pero en todas estas historias que yo he leído, que he hecho una recopilación bibliográfica de todos estos procesos, eh, me cuesta perfilar una historia urbana. Encuentro una historia de la región, encuentro una historia del departamento, encuentro una historia del turismo, encontré una historia de algunos hitos edilicios que acá podemos ver, que son muy conocidos, pero sin duda que la articulación de una trayectoria en tanto urbanización, me parece que, al igual que a otros ámbitos del Uruguay no metropolitano, es un debe. Y me parece que es un deber generarlo cuando estamos pensando que es la gran, digamos, locomotora del Uruguay no metropolitano. Pensaba en cómo en esta historia de una urbanización encontramos un par de claves históricas que me resultan muy interesantes. La primera es este folleto de remates solares de fines de la década del 20, propiciado por el Banco Francés, que, como dice acá, sábado, justo un 2 de febrero, eh, acaso conmemorando este aniversario del avistamiento de Punta del Este, a las 9:30 en la British House, 70 estupendos solares en mensualidades sin intereses. Pero más allá de eso, me quedo con algo que menciona ya este folleto. ¿Qué es esto? Él dice en la presentación de esta publicidad: quien ve un crepúsculo en Punta del Este no lo olvida nunca. Poseer un pedazo de ese suelo en esa península maravillosa que no se puede agrandar que será insuficiente en el futuro. Debe ser un objetivo de toda persona previsora. Piensa en la salud y el porvenir de sus hijos. En Punta del Este llegará el día en que los terrenos se paguen cubriendo su superficie con monedas de oro. Y hace un par de años, caminando un día por la avenida Roosevelt, me encuentro con este edificio en construcción que hoy está terminado, y este cartel que dice bueno para vivir, bueno para invertir, creo que de alguna manera hace un diálogo bastante interesante con lo que leía recién, de esa cuestión de pensar, bueno, Punta del Este es un lugar de veraneo, pero también es un lugar donde se juega mucho respecto a las inversiones, al desarrollo económico, a la posibilidad de hacer negocios, a la posibilidad de especular. Pero miremos otro aspecto que nos empieza a perfilar un poco esta historia urbana de este sistema de asentamientos humanos en torno a la bahía de Maldonado. En la década del 10 y del 20, el Ministerio de Obras Públicas tuvo una repartición que se llamaba Sección Embellecimiento de Pueblos y Ciudades. Planteó, dentro de su actuación dirigida por el arquitecto Lerena Acevedo, una serie de planes de tipo, como se llamaba en esa época, plano regulador, de distintas capitales departamentales y ciudades del interior. Fueron más de la mitad de las capitales departamentales tuvieron
un plan de este tipo, un plan pintoresquista que delineaba grandes avenidas, parques en torno a los cursos de agua, creaba nuevas jerarquizaciones viales, diagonales, bulevares, parques, etcétera, planteando proyectos de urbanización, y Maldonado no estaba en esas ciudades. Cuando la Intendencia de Maldonado le responde a la requisitoria al Ministerio de Obras Públicas sobre una propuesta de normativa nacional sobre eso, sobre generar planos o planes reguladores, planes de embellecimiento de las ciudades, lo voy a leer, es medio denso, pero bien vale el párrafo. Dice la Intendencia de ese momento: la plausible iniciativa de prever un plan definitivo ordenar para llevar las prescripciones científicas, los ensanches, modificaciones y obras de progreso en las poblaciones de la República llenará muy a tiempo una necesidad imperiosa. Según el anteproyecto de ley que se estudia, corresponderá en este departamento aplicarlo en el pueblo de Punta del Este, ya que es conocido y aprovechando sus condiciones naturales y playas que lo circundan como estación balnearia y de verdadero centro de atracciones para el verano, es necesario ampliar sus propias condiciones con el estudio de embellecimiento, ensanche, saneamiento, rambla y hasta lo relativo a facilidades de comunicación entre la capital con los países vecinos, con un plan general que debe aplicarse a medida que las necesidades lo exijan, agregando todos los atractivos que pueden ser motivos para atraer el mayor número de excursionistas. Parece como atemporal, ¿no? Y miren con lo que remata el informe. A las demás poblaciones del departamento, por su poca importancia en el número de habitantes, no alcanzan por el momento los fines del anteproyecto, que refiere eso a que generen un plan urbano. Es interesante, digamos, esto evidencia de alguna manera lo que también creo que todos ustedes conocen muy bien, que es decir, Maldonado fue una ciudad relegada de las grandes dinámicas del sistema urbano nacional hasta principios y mediados del siglo XX. Bien vale como indicador que fue una de las últimas capitales departamentales en recibir el ferrocarril, y que después lo hizo a través y que rápidamente se vinculó a la línea del Este, que fue la primera que adquirió el Estado porque era notoriamente deficitaria y poco rentable desde el punto de vista económico en la época de los ferrocarriles ingleses. Pero perfilando estas continuidades y en la cuestión de pensar, estamos frente a un espacio urbano articulado en torno a la bahía de Maldonado, con Maldonado y Punta del Este como grandes animadores, y ahí lo interesante es ver un aspecto que es y estamos hablando de una misma mancha urbana, de una continuidad de ocupación del suelo con usos habitacionales, con usos urbanos, pero estamos hablando de una sola ciudad. Al igual que otras conurbaciones, que otras aglomeraciones o ámbitos urbanos que superan límites administrativos, Maldonado Punta del Este no tiene una definición oficial. El recorte territorial de lo que se entiende por este ámbito implica, por ejemplo, para los estudios urbanos, un complejo ejercicio de conceptualización donde inciden aspectos físicos, normativos, sociales y culturales. A mí me resultaba un disparador muy interesante, que es el tema de la identidad y cómo han jugado cómo se han solapado la identidad de la región de la costa de Maldonado y la identidad del departamento de Maldonado con otras identidades locales en la ciudad de Maldonado y alrededor de la península de Punta del Este. El historiador urbano Gabriel Kessler, al hablar sobre la conformación del conurbano de Buenos Aires, él dice: estamos frente a un territorio que genera una cantidad de imágenes que lo definen, pero cuya unidad y identidad no es necesariamente compartida por quienes la habitan. Un territorio que se le adjudica una identidad muy fuerte, pero sin que haya quienes la asuman como propia. Quizás esa sea una cuestión que es recurrente en los ámbitos aluvionales, en los ámbitos metropolitanos, en los ámbitos donde fluye mucha población constantemente por motivos migratorios, y que también es el caso de Maldonado. En en este descubrimiento de la historia urbana de la ciudad, voy a compartir algunos planos antiguos que me parecen interesantes observar algunos detalles.
Hay algunos planos del ingeniero Urruca de fines del siglo XIX que son particularmente interesantes para comprender el proceso de urbanización en la región. El primero es el plano del ejido de Maldonado del 1899. Ahí, por ejemplo, ya aparecen los principales estructuradores viales del centro de Maldonado, ya están definidos. La avenida Joaquín de Viana, la avenida La Valleja, el camino Lucich, la calle Santa Teresa como un borde, la avenida Iguá en la prolongación hacia el este. Los detalles que surgen de la lectura del plano más en profundidad, esa enorme letras que digamos, hacia el sur de la ciudad que dice Médanos, bien grande en lo que separa Maldonado de la península de Punta del Este, la mención a la colonia Francisco Aguilar, hacia la zona de San Rafael y el Placer, los nombres de los propietarios de muchos de los terrenos de la periferia, entonces chacras. Este plano de del centro del casco urbano de la ciudad de Maldonado de fines del siglo XIX, donde también ven en rosado más oscuro está la parte que estaba ocupada, y ahí surgen algunos detalles muy interesantes, que es que dice, está indicada la Plaza Nueva, que en realidad es un predio que hoy ocupa la escuela y otras instalaciones educativas y servicios que están en la manzana Román Guerra y José Pedro Varela. La iglesia está señalada como en construcción. Eso también es parte, junto con lo que decíamos con lo del ferrocarril, de los procesos que muestran cómo Maldonado quedó relegado dentro de los procesos de urbanización del Uruguay. Los nombres digamos, el nomenclator de esta época, donde aparecen la geografía de la región y la geografía del departamento de Maldonado pensado en términos de su conformación original, ¿no? Es decir, incluyendo los territorios de La Valleja y de Rocha. Ahí vemos las calles que hoy tienen otro nombre, la calle Michelini, que era Isla Gorriti, la calle Dodera, que era Punta del Este, la calle Román Guerra, que era Rocha, y en el otro sentido, la calle Pan de Azúcar, hoy Arturo Santana, Montevideo, es decir, y otras, como José Ignacio Garzón Castillo, Valle Aiguay, Cebollatí, que hoy tienen nombres que hoy llevan el nombre de personajes locales o de personas relevantes de la historia del país a nivel nacional. Y es interesante también repasar este mapa de Surroca que se encuentra con la península antes del fraccionamiento. Es muy conocido el plano de Surroca, que es el del fraccionamiento de la Manzanao de Punta del Este, con ese, para la época, sumamente audaz juego de dos familias de dameros girados. Pero es interesante ver lo que se encuentra, digamos, en el plano que hace de la península desierta, donde en la punta aparecen justamente las salinas en ruinas, donde la única construcción significativa es el faro y la aduana. Y bueno, este sí es el plano más conocido del fraccionamiento en manzanas y la no menor importancia de la subdivisión de las manzanas en 12 predios de 50 por 16 metros. Esto no es menor en la medida que en la normativa urbana posterior, por ejemplo, a partir de la ordenanza del 74, cuando se habilitan los edificios en altura con torres en la avenida Borrero y sus paralelas, de alguna manera lo que se reconstruye es hacer 4 torres por manzana y que de alguna manera juntar 3 predios de estos para tener la superficie para poder levantar una torre. Entonces, evidentemente, esta subdivisión inicial de las manzanas también tan particular de este plano nos habla mucho también de cómo el territorio después fue transformado. Hay 3 pistas que me parecen sumamente interesantes para develar el encuentro que vimos de este Maldonado que quedó un poco radiado de los grandes procesos de urbanización del Uruguay, del ferrocarril, de finales del siglo XIX, y digamos, y este balneario emergente y desolado de Punta del Este de principios del siglo XX.
Uno es el plano del agrimensor Víctor Grille. Ahí lo que hay es una división que también muestra los estructurados viales, ¿no? Es decir, el límite es la actual Avenida Francia, prácticamente en todo su recorrido, de allá de Parada 16 hasta la península. Y lo que vemos es, bueno, la división de los predios sobre la faja costera en lo que es Playa Mansa, esto es a principios del siglo XX. En el detalle, unos temas interesantes, digamos, cuando vemos el plano, vemos algunos aspectos no menores, que es, bueno, los dos predios que se reserva la Junta Económico-Administrativa del departamento de Maldonado, luego los predios de AFE de La Pastora, y actualmente el Hotel El Choy Punta del Este, y bueno, que ahí enseguida a la salida de la península, ahí donde está el edificio de la Liga de Fomento y donde está el Torreón, por ahí tenía el predio Pedro Rizo, el hombre del Hotel de Rizo, del primer hotel de Punta del Este. La segunda pista es el plano del ingeniero Rosendo Díaz del 1909, que es la salida, la salida fiscal de parte del ejido de la ciudad de Maldonado. La subdivisión en predios para enajenar de predios de propiedad pública al sur de la planta urbana de la ciudad de Maldonado. Y en esa subdivisión, a pesar de que esto, como ustedes bien saben, era grandes arenales que recién se estaban empezando las plantaciones de pinos para fijar la arena, encontramos los grandes estructuradores viales también que se prefiguran después en la vida urbana de Maldonado y Punta del Este. La Avenida Francia, la Avenida Roosevelt, las Avenidas Córdoba y del Mar, la Avenida San Remo hacia San Rafael, el camino al Paso de la Cadena y hasta la Avenida Miguel Ángel, allá en el Rincón del Indio, que bueno, la pongo simplemente porque es una traza que aparece en el territorio, es la ubicación de una torre ahí en el marco este, de ciertos procesos actuales, también creo que muestra la permanencia de algunas trazas y los ámbitos donde se han dado algunos conflictos también. Pero en esa cuestión de los límites aparece una cosa sumamente interesante. En el año 34, una ley declara a Punta del Este como zona de interés nacional apta para el desarrollo del turismo y le fija los siguientes límites. Al sur, la ribera Río de la Plata, desde la Laguna del Diario hasta el arroyo Maldonado. Al este. El arroyo Maldonado hasta la carretera del Placer, al bosque municipal, o sea, al Jahuel, y la carretera de este a la avenida proyectada hasta la calle Santa Teresa, de una línea que empalme con el actual camino de la Laguna del Diario. ¿Qué está diciendo todo esto? Que básicamente todo lo que quedaba al sur de la calle actual 3 de febrero estaba en los dominios de Punta del Este, de la Laguna del Diario a el arroyo Maldonado. No es menor que en ese momento, como decíamos, que todavía nos habían loteado los primeros barrios jardín por afuera de la península, que ya se estuviera, o sea, esto es 10 años antes de que se empiece a lotear Cantegril, esto es un año antes de que se lance Pine Beach, ya aparece esta cuestión de que de alguna forma, al delimitar el territorio, lo que lleva el nombre de Punta del Este y lo que adquiere la condición de Punta del Este es lo que está al sur de la actual calle 3 de febrero, al sur de donde terminaba la ciudad de Maldonado en ese momento. Es un precioso plano del año 28 de la ciudad de Maldonado donde se ven o llamativa o no, de forma llamativa o no, pocas diferencias respecto a aquel que vimos de finales del siglo XIX respecto a dónde, hacia dónde estaba circunscripta la ciudad, ¿no? Es decir, la vieja avenida General Artigas, actual avenida Viana por un lado, Santa Teresa por el otro, y algunas
leves expansiones al norte y al este, mínimas. Pero sin embargo, bueno, hay una historia más conocida del intento de planificación por parte este, de, de Carlos Gómez Gavazo, que le presenta la propuesta del Plan Urbano de Punta del Este a la Comisión Nacional de Turismo, en un emprendimiento de arquitectura y de urbanismo moderno sumamente disruptivo para la época, pero que trata igual de reconocer ciertas trazas en el territorio y cierta sectorización y zonificación. Yo no me voy a detener en análisis del plan de Gómez. Hay muchos estudios, en particular la tesis del arquitecto Juan Articardi y su tesis de doctorado sobre el urbanismo moderno y los bañarios en el Uruguay que la profundiza, pero sí es un hito, digamos, ese proyecto. Me quiero quedar con otra cuestión, que es en este plano del geográfico del año 39, los planos de geográfico tienen del Servicio Geográfico Militar sumamente detallados, tienen elementos que son interesantes visualizar. El primero acá es que, bueno, tenemos un ferrocarril que llega, todavía pasa por las periferias de Maldonado y llega hasta el borde, hasta la península, digamos, se queda a la entrada de la península. Ya estaba loteado Pine Beach, está más o menos algo ahí en Marconi, pero el resto son dunas. Y cuando acercamos la ciudad de Maldonado, cuando hacemos zoom en Maldonado, si bien se ven esas trazas de las que hablábamos recién, ¿no? Bueno, el Camino Velázquez, el Camino de los Gauchos, el Camino Lucich, qué lejos que nos parece en este mapa Cerro Pelado, ¿no? Está acá arriba a la izquierda, hoy totalmente integrado a la ciudad digamos, y conformando un espacio urbano muy consolidado en esa zona noroeste, acá todavía distanciado por una ciudad que ni siquiera había llegado a la cañada de Aparicio, hacia el norte. Y en ese diálogo, digamos, al encuentro de pensar todo este espacio como una unidad o no, están estas cuestiones de la explosión del desarrollo turístico de los barrios Jardín y del fenómeno de Cantegril a partir de la década del 40 y de cierta cuestión de respuesta desde el punto de vista de reforzar la identidad de Maldonado como una ciudad, como algo diferente a Punta del Este o no. Ahí recuerdo la polémica que está recogida en un libro muy interesante de las arquitectas Mary Méndez y Laura Mazzini sobre las polémicas de arquitectura en Uruguay del siglo XX, donde recogen la polémica sobre el concurso para que nunca se llevó adelante finalmente la construcción de la sede de la Intendencia Municipal de Maldonado a fines de la década del 40, en el cual Francisco Mazzoni defiende fervorosamente que la Intendencia que el edificio de la Intendencia Municipal tenía que estar que ser diseñado en una arquitectura colonial, que era la arquitectura de Maldonado, que Maldonado era de alguna forma eso que estaba representado también en lo que era las ruinas del cuartel de Dragones, que después fue reconstruido. Y bueno, un poco ese diálogo, él dice, bueno, el pobre Maldonado y el rico Punta del Este, ¿no? Esa fricción que se empieza a generar a partir del desarrollo, sobre todo de la impronta que le da Littman en la década del 50. Pero esa es una historia más conocida, lo mismo que la historia de los barrios Jardín, de los festivales de cine. Yo voy al encuentro de otros procesos más de cómo creció la ciudad y ahí encuentro que en este mapa, en principios de la década del 50, ya vemos que toda la zona de Playa Mansa y Cantegril están loteados, que el barrio de San Rafael, el Parque San Rafael, el Parque del Golf, digo, y la zona de San Rafael también. Es decir, hay ya una cuestión de estructuración de toda esta zona en donde Punta del Este va al encuentro de Maldonado. Y en ese marco se empieza a pensar la planificación y ahí hay un hito que es la propuesta del arquitecto John Odriozola
de un plan regional para Maldonado y Punta del Este. Fíjense que para el momento, esto es un recorte de prensa, él dice, bueno, Punta del Este con 70.000 habitantes, ¿no? Como algo, como un horizonte de un futuro prácticamente utópico, para ese momento para una región que seguramente no apenas alcanzaría los 15.000 habitantes. Este, y, y plantea, bueno, prácticamente como decía, urbanizar 3.500 hectáreas a nivel regional para tener esos 70.000 habitantes permanentes. Y un poco este plan que surge de la iniciativa del Ministerio de Obras Públicas, nunca fue aprobado como un plan urbano por parte de la Intendencia, pero sí fue una hoja de ruta vinculada a la normativa urbana aprobada en el año 59, que fue la que permitió y planteó el tema de los famosos edificios pantalla en la península. Bueno, esto es la fábrica, digamos, Silsa, hoy instalaciones desde la Intendencia Departamental, rodeadas de ciudad y en un ámbito súper consolidado. Bueno, en esta época era una zona rural, como ven, con cultivos, con una textura en la foto que muestra que la urbanización está muy lejos. Y bueno, esa década del 50 fue, como ustedes conocen, el inicio del despliegue de Punta del Este en altura, después de la ley de propiedad horizontal, con los hitos, con estos edificios pantalla, Península, Santos Dumont, y después algunos no en la zona, pero sí Isla de Gorriti y el edificio Uruguay también, no en la zona costera. Pero piensen que simultáneamente la ciudad de Maldonado generaba en su entonces periferia noroeste, después de la cual venía área rural, una urbanización del Instituto Nacional de Viviendas Económicas de más de 100 viviendas en primera instancia, que era una de sus mayores intervenciones en ese momento en el país. El conjunto B2 del INVE y todo ese ángulo de desarrollo al noroeste de la ciudad fue una de las intervenciones principales que el Instituto Nacional de Viviendas Económicas, que había sido creado en 1937, hizo en Maldonado en la década del 50. Anteriormente había hecho un pequeño barrio en la en carretera de Las Delicias, la actual Avenida España. Y estas tipologías de viviendas apareadas y en un nivel coexistían también con el bloque, como le llaman en el plano, el actual edificio Cebollatí. Pero al mismo tiempo, en la prensa local, que es una fuente muy interesante para tomarle el pulso al crecimiento de la ciudad, en el diario local de Punta del Este aparecen elementos que muestran esta articulación del turismo como una cuestión que es del desarrollo, digamos, de toda esta región. Y ahí reiteramos otro aspecto, es decir, cuando miramos el Uruguay de la industria de sustitución de importaciones, el Uruguay de la década del 40 y del segundo vallismo, las principales ciudades son las ciudades industriales del norte del Río Negro, es Paysandú, Salto, son las grandes ciudades del norte, las que centran la atención y los recursos. Maldonado en el proceso de sustitución de importaciones tampoco tiene un rol significativo, por más que hay emprendimientos agroindustriales, bueno, el caso de Rausa, en el oeste del departamento, pero la región de Maldonado y Punta del Este, la región de Maldonado, por más que hay una historia del departamento vinculado a la agroindustria, recogida en un libro muy interesante que es El otro Maldonado, el de los rasgos de la agroindustria, de la identidad del Maldonado, no es el tema, ya se juega, el partido ya se juega en torno al turismo.
a mediados de la década del 50. Y ahí en el diario Punta del Este aparecen estas editoriales refiriendo a que el turismo será una industria de seguro porvenir, dice que nos acercará a un futuro de conquistas cada día mejor logradas, pero debemos prepararnos eficientemente de acuerdo a la calidad que poseemos con balneario, sierra y clima. Eh, Dice, en otra, con la ley de propiedad horizontal, refiere Punta del Este, asumirá una nueva fisonomía, aquella que representan sus rascacielos, que ya se proyecta en la construcción de grandes edificios. Uno de ellos construido a escasa distancia de la playa Mansa y otro cerca de la Brava, marcando panorama integral. Es decir, pero están hablando de edificios de 10 pisos. Es decir, no son los rascacielos que vemos hoy. Pero de alguna forma, lo que muestra es esa historia de estar como a la vanguardia de los procesos que en el momento se daban a nivel internacional. Fíjense que en España, que fue el principal ejemplo de alguna forma del desarrollo turístico de países que habían quedado digamos que, con procesos económicos un poco deprimidos, que estructuraron su desarrollo en torno al turismo, es de la década del 50, el fenómeno de Benidorm y de la costa mediterránea española es contemporáneo a estas editoriales del diario local de Punta del Este. Y aparecen todas estas cuestiones que son sumamente interesantes, que es pensar el papel del desarrollo urbano en esa propia agenda de la arena pública, ¿no? Es decir, lo que sale en el diario, lo que se discute localmente. Entonces ahí aparecen tanto estos proyectos como el de la presentación del plan de Jones Odriozola, como los avances de las comisiones de fomento de distintos barrios que empiezan a lograr mejoras en la pavimentación, en la iluminación, en los servicios, y hasta un tema no menor que fue discutido varias veces entre la década del 50 y 70, que es, bueno, si Punta del Este no tendría que haber sido al generar tantos recursos y es una zona tan rica, un territorio bajo la égida directa del gobierno nacional y no del departamento de Maldonado. Y como decíamos, estos procesos están vinculados a este despliegue del turismo a partir de la década del 50, vinculado a estos diálogos que de alguna manera Punta del Este desarrolla con la vanguardia del turismo de ese momento en la costa española, el turismo de segundas residencias, y como lo ven abajo a la izquierda, con esa rivalidad con Mar del Plata, en la pugna de alguna forma por ser depositarias de recursos de los principales sectores de Buenos Aires. Este planito de la década del 70 ya muestra, digamos, otra estructuración de Maldonado de Punta del Este. Y es muy interesante porque me gusta con todos los acentos que tiene con los dibujitos sobre las distintas actividades, ¿no? En Punta Ballena aparece un baile adentro de una ballena, o sea, es una referencia a la UAT de las grutas. Aparecen bueno, los restos de un cañón acá en la isla Gorriti, pero también de gente andando tipo, en esquí acuático y la gente bailando y haciendo surf y una ruleta al lado de San Rafael. Es decir, me parece, bueno, un caballito, un tipo en la zona del hípico, el tema de los deportes, lo del aeropuerto, el club de golf. Es decir, es interesante todas estas actividades que muestran que el turismo no es, bien como lo menciona justamente Mullins, es una amalgama de distintas actividades y no una actividad sola en sí misma. Es decir, refiere a la construcción de las residencias, de los servicios, refiere a un montón de servicios culturales y a la infraestructura, es decir, una infraestructura local, pero es decir, de articular ese territorio con que la gente llegue. Entonces es una infraestructura de vialidad, de puerto, de ferrocarril, es una, digamos, eso, una amalgama de distintas actividades. Y cuando llega la década del 70, viene este periodo que para mí es clave y que, bueno, es un poco el centro de la reflexión que yo planteo
en mi tesis de doctorado, que es lo que pasó en el periodo del primer gran boom de la construcción entre el 74 y el 81. Acá recojo la publicidad del edificio Paz Marina, porque es bien conocido que fue una de las primeras excepciones a la normativa urbana al permitir un edificio en altura en esa pequeña manzana enfrente al puerto en el año 1972. Aquí está, yo lo saqué del archivo de Gómez Platero que está en la Facultad de Arquitectura, el, este, los primeros esbozos de fotomontaje de cómo afectaría, digamos, las visuales y las panorámicas y el viejo puerto de Punta del Este, y bueno, ya los primeros edificios en altura, tallando ya a principios de los 70. Y fue esa época de los 70 un despliegue con un cambio cualitativo y cuantitativo en el flujo de inversiones, y que es donde realmente empieza a darse una ola persistente, migratoria, y el crecimiento realmente de toda esta región en torno a la radicación de esta población que viene de distintos lugares del país, sobre todo del este, del Uruguay. Acá lo interesante de ver, por ejemplo, que es muy rica el análisis de la folletería de los edificios que se desarrollaron en ese momento, ver lo que, por ejemplo, en el caso del Malecón, este grupo de edificios desarrollados por Safema, este conglomerado tan conocido del boom de la construcción, formado por el estudio Gómez Platero López Rey, las inmobiliarias Polier, Sader y Gataz, y administrado por el estudio Lequeder. Ellos dicen de Punta del Este en este folleto del Malecón: en menos de una hora por aire desde Buenos Aires y en menos de 2 de Montevideo por carretera se llega a Punta del Este. El sofisticado balneario de América del Sur reúne todas las bellezas y posibilidades para el turista. Kilómetros de oceánicas playas templadas alteran en mansas y bravas costas, donde los veraneantes pueden optar por el surf, la pesca submarina, el esquí acuático o directamente la apasionante pesca oceánica. Por ser el balneario más importante de Sudamérica, Punta del Este cuenta con un animado centro comercial donde alternan simpáticas tiendas con galerías del arte, pintorescos restaurantes para todos los gustos. Es decir, los elementos clave de la valoración de Punta del Este a escala nacional y regional están puestos en esto, es decir, cerca de Montevideo, cerca de Buenos Aires, servicios pensados para un público regional de élite, ¿no? Es decir, bueno, toda la construcción esta que se dio en la década de 1970, en el periodo ese del boom de la construcción, fue un cambio significativo, cualitativo, que le cambió la imagen a la ciudad de Maldonado, a la península de Punta del Este, y como yo digo, sostengo, empezó a cambiar el país, desde el punto de vista de generar un proceso de incremento de su población, que empieza a generar un polo de desarrollo urbano que hace un contrapeso y un ruido a la macrocefalia y a Montevideo como el principal ámbito urbano del país. Ahí lo que vemos, piensen que en el boom de la construcción de los 70, en Maldonado vivían alrededor de 35.000 personas entre Maldonado y Punta del Este, y trabajaban en la construcción alrededor de 10.000 personas de forma permanente. Se construyeron cerca de 70 edificios en altura y 2,5 millones de metros cuadrados en el periodo ese del 74 al 82. Es un periodo de un cambio significativo. Es un cambio significativo para toda la ciudad, ¿no? Por el camino queda, por ejemplo, bueno, la historia del mural de la Comercial del Este, que estaba en el local creo que era una estación de servicio y venta de automóviles, que quedaba donde hoy está uno de los edificios Malecón, y que fue trasladado primero a la plaza y luego a la explanada de la Intendencia.
Es decir, eso muestra, lo vamos a ver un poco más tarde, lo de pensar esta cuestión de la suma de épocas y qué es lo que de alguna manera la ciudad va como fagocitando de sí misma en pos de su desarrollo. En la década del 70, como vemos, es decir, ya se prefigura esa ciudad de Torres en Punta del Este, pero también las transformaciones de la ciudad de Maldonado tienen su protagonismo. Está el tema de la remodelación de la plaza. Ahí, bueno, creo que es interesante para discutir porque sé que es un tema que despierta polémica. El tema de la remodelación en su momento se hizo de la plaza de Maldonado. Eh, y acá en la prensa local se recoge a fines de los 70 esta idea de que Maldonado progresa y el edificio San Fernando que queda ahí frente ahí a la plaza, eh, destacan, digamos, como diciendo, bueno, por suerte se demolió lo viejo que había. El relato de la línea editorial del diario local es de que la construcción, el desarrollo en base al turismo no tiene techo, en base al desarrollo inmobiliario, un año y otro se construye cada vez más, y todo lo asociado a eso es progreso, y todo lo que de alguna manera queda por el camino, bueno, son cosas que quedan por el camino, justamente. Entonces lo que dice es, la antigua edificación que databa del principio del siglo, construida en varias partes, se veía oportunamente como residencia del entonces jefe policial del departamento. Y dice, quienes estuvieron a cargo de la demolición, bueno, cuenta un montón de cuestiones de los materiales que había, de lo que se trataba. Dice, la mampostería, las paredes hablan de una antigüedad que indicamos que se remonta a muchos años. Dice, y sin embargo, todo eso dio lugar al progreso, ¿no? Creo que el relato ese dice, bueno, y la inversión privada puesta en manifiesto a través de quien encargó la realización de esto, es decir, debemos reconocer el comienzo de esta obra, marcó de forma igual la iniciación de otras, no sé qué. Creo que es por demás elocuente esta cuestión de pensar el progreso como algo que asociado a esa industria de la construcción que fagocita el territorio y la ciudad que teníamos y genera también otras cosas. Y lo que decíamos, lo que Mullins hablaba en su artículo, en su trabajo de principios de los 90 sobre la urbanización turística y la amalgama de distintos sectores, de alguna manera lo dice el diario en esta nota, dice lo que mueve en torno a la construcción, entonces habla de las empresas, de los talleres, de los proveedores, de las barracas, no solo de la gente que trabaja en las obras de construcción, piensen ahí todo lo que mueve el circuito de la construcción y todo lo que se fue de alguna manera puesto en juego en ese momento. Y ahí lo que decíamos, ¿no? El destino, el origen y la intensidad de las migraciones en el este del país, bueno, Maldonado y Punta del Este como un gran embudo de todo ese sector de 33, de La Valleja, de Rocha, que si ustedes lo miran, ¿no?, en el largo plazo, en un ciclo más largo, van a ver que son localidades que son justamente las menos dinámicas de las menos dinámicas de las capitales departamentales y nuestras ciudades intermedias mayores, justamente en alguna medida porque Maldonado también tracciona y concentra parte de su población nacida ahí. También en este estudio que hizo el ITU para la Intendencia a fines de la década del 70, queda de manifiesto cómo también el interior rural del departamento nutrió muchísimo a Maldonado y Punta del Este de población. Y lo que decíamos, este boom parecía que no terminaba más. Y acá está, bueno, incluso esto que si alguno lo tiene, porque en la biblioteca de la Casa de la Cultura no lo encontré, el suplemento especial dedicado a la construcción
del diario Punta del Este, el año 78. Si alguno tiene alguno de los 5.000 ejemplares, me gustaría verlo. Dice, bueno, quinquenio de oro, del 73 al 78. Es decir, acá en el año anterior habían dicho importante boom edilicio al que de nuestras páginas acompañamos a crecer. Pero eso también encontró el desarrollo de una ciudad que tuvo que hacer frente a toda esa gente que vio en la oportunidad de crecimiento, una oportunidad de desarrollo personal, familiar. Ustedes piensen que entre el año 55 y el año 75, el PBI per cápita de Uruguay estuvo prácticamente estancado. El Uruguay no creció económicamente en esos 20 años. Los otros países de la región crecieron. Quizás quizás Uruguay había empezado muy bien en el siglo XX y los otros países de la región no tanto. Pero sí es cierto que Uruguay, en esas décadas entre 50 y el 70, entre 55 y 75, Uruguay prácticamente no creció. Y después del proceso de apertura y de regulación de la economía en el 74, hubo un impulso de crecimiento un par de años, por lo menos hasta el 78, y el boom de la construcción, sobre todo si bien en Montevideo estuvo presente, pero básicamente fue un fenómeno de Punta del Este, dio lugar al crecimiento de una nueva ciudad también en Maldonado. Entonces aparece Maldonado Nuevo, que si bien se fracciona en el año 71, se empieza realmente a ocupar a partir de mediados de la década del 70. Ustedes piensen que en ese momento la planta urbana esa de Maldonado, flanqueada por las calles 3 de Febrero, la vieja avenida Artigas, la actual avenida La Valleja y la vía del tren, eran un poco más de 300 hectáreas. El predio del INVE, del B2 y los conjuntos que vimos hace un rato eran 70. Maldonado Nuevo eran 80 hectáreas más. Es decir, son 80 hectáreas a una ciudad que tenía 300. La disponibilidad de suelo para el crecimiento que pone en juego el fraccionamiento de Maldonado Nuevo es impresionante. No solo que abre la canilla a una ciudad del otro lado de la vía del tren, sino que pone en juego un montón de oferta de tierra urbana. Como también después lo intentó hacer también en ese espacio entre Maldonado Nuevo y la vía del tren, el barrio San Antonio. Como los dos grandes traccionadores de los intentos por tener un acceso popular al suelo urbano y a la vivienda en ese contexto. No en vano, estas dos operaciones estuvieron siempre de alguna manera cuestionadas o fueron objeto de distintas disputas y conflictos en torno a que cumplieran los desarrolladores con la provisión de infraestructura o a que cumplieran los compromisos con la construcción de las viviendas o la entrega de los predios. Lo cual muestra que, bueno, que para muchos de esos pobladores que se vinieron a Punta del Este en la década del 70, por el impulso que significó la novedad de la oportunidad del desarrollo económico en un país que venía de un estancamiento económico significativo, bueno, la dificultad de encontrar un lugar accesible del punto de vista del acceso al suelo, del acceso a la ciudad y a la vivienda. Y bueno, y también un tema recurrente, ¿no? En el año 78, Maldonado construirán 142 viviendas para el barrio Kennedy, ¿no? Es decir, el tema de la recurrencia con los procesos, es decir, del acceso formal y del acceso informal, de alguna forma, al suelo y a la vivienda, y el tema de las respuestas desde el Estado, promoviendo, bueno, en ese momento la relocalización de parte de los pobladores del barrio Kennedy, que en ese momento tenía
15 años. Y también fue la época de decir, bueno, pero otros sectores de ingresos medios o un poco más consolidados también buscaban su espacio en la ciudad. Y ahí, por ejemplo, surge también en los 80 el fenómeno del Barrio Norte, una intervención de una calidad de diseño arquitectónico y urbanístico, un conjunto sumamente interesante por parte del arquitecto Spallanzani. Y que queda más claro todo ese proceso de la construcción de esa ciudad al este de la vía del tren, cuando vemos los comparativos de las fotos aéreas en menos de 12 años, cuando vemos ya que en el 66 estaban estas chacras y bosques, y creo que acá cerca estaba el vertedero, y después se forma el barrio Maldonado Nuevo, se densifica, el barrio Odicio, aparece San Antonio en este espacio entre la vía del tren, y bueno, termina como de coser y atar todo esta ciudad al este de Maldonado. La cuestión de la regulación del uso del suelo es interesante apreciar, digamos, en esta trayectoria las distintas respuestas al punto de vista normativo. Y la ordenanza de construcciones del 74, la ordenanza departamental, si bien es una ordenanza de construcciones, plantea parámetros edificatorios, plantea parámetros urbanísticos, zonifica el departamento en distintas regiones y define como tres grandes ámbitos en el entorno de Maldonado Punta del Este, que empiezan a prefigurar una identidad muy fuerte en las distintas espacialidades ahí. Es decir, bueno, está la península, que es un lugar como más protegido en su desarrollo, con lugares acotados para el crecimiento en altura, en esos predios de 2.400 metros, juntando tres terrenos del fraccionamiento de Surroca, Engordero y sus paralelas, pero conservando las casas, conservando las edificaciones bajas en la zona del Faro. Reconoce un área central de Maldonado en el cual, si bien destaca algunas zonas en torno a la plaza, básicamente es una ciudad digamos, de una densidad media, y después valida la existencia de toda una amplia zona, que es la que está numerada con el 3, que dice sector balneario, del barrio Jardín, de la urbanización, del bosque urbanizado, ese gran atributo espacial, y que después, bueno, tiene su relación con otras normativas vinculadas a su protección y al mantenimiento del bosque, que sabemos que es un tema no menor. En el mantenimiento de las cualidades que hacen a Punta del Este ser Punta del Este. Esta normativa tuvo varios anexos entre el año 77 y el 80. El principal, digamos, el más conocido, es el que habilitó las alturas en la avenida Roosevelt hasta 54 metros, y en la zona de la Pastora. Bueno, acá la ordenanza en la península muestra estos dibujos muy lindos, los planos. La verdad no tiene la mejor calidad de imagen, pero en el papel se ven muy bien. Y lo que sucedió en ese momento de mucha efervescencia de colocación de dinero por parte de los argentinos, y de todo ese crecimiento, bueno, fue un poco lo que dice acá, ¿no? El boom edilicio de Punta del Este sobrepasó la oferta de mano de obra. Esto dicho por Pito Rizzo. Estos procesos de alguna manera parecían como no tener fin, ¿no? Lo que decíamos, y de alguna manera prefiguraban ya algunas tensiones que vamos a ver
que aparecen posteriormente, ¿no? En estas son fotogramas de un documental muy interesante que es de principios de los 90, que se llama La Quimera de la Costa, hecha para la televisión extranjera, pero hecha por la productora local Imágenes, cuyo archivo está en YouTube, digitalizado en excelente calidad por parte de un proyecto, creo que del archivo de la Universidad de la República, y toman fotogramas de Uruguay Hoy, que era un informativo cinematográfico que existía a fines de los 70, principios de los 80, y en dan cuenta de los procesos esos del boom de la construcción de Punta del Este, y me gustan mucho estas imágenes. Bueno, primero ver el Torreón en construcción, siempre estamos viendo el Torreón inmaculado pronto con el restaurante giratorio, o bueno, verlo ahí en construcción con la grúa al lado, o bueno, el proceso de Parquemar ahí abajo a la izquierda, uno de los edificios casi pronto por afuera y el otro, uno de los otros en proceso, y ya en la Rambla de Playa Mansa, los primeros edificios en altura, en las torres que Pintos Rizo edificó en la Rambla de Pine Beach a finales de los 70. Pero bueno, el boom también tuvo su abrupta caída a partir de la devaluación argentina del 82 y la crisis de la tablita. En el 81 la devaluación argentina, en el 82 la crisis de la tablita en Uruguay. Y bueno, todo ese optimismo pasó y todas esas expectativas de desarrollo que no tenían techo pasaron a una realidad muy complicada, porque fue una caída muy abrupta y que dejó, digamos, una huella en la ciudad, en los edificios sin terminar durante muchos años, y que también dejó una huella en sus pobladores respecto a la fragilidad de algunos de estos procesos de burbuja inmobiliaria, pero también de que la ciudad, digamos, por utilizar una palabra que hoy es muy utilizada, que Punta del Este tuvo resiliencia. Maldonado y Punta del Este tuvieron resiliencia para superponerse a ese enorme golpe que fue la crisis del 82. En el trabajo que que estoy realizando, empecé a hacer estos mapeos muy interesantes de asociar a los distintos desarrolladores y promotores, localizándolos en el territorio, en dónde estaban sus intervenciones. Traté de ver si había alguna lógica de localización en alguna de las grandes, de los grandes animadores de ese momento. Entre Safema, Pintos Rizo y los edificios proyectados por Estudio 5, se hicieron básicamente la mitad de las torres, más de la mitad de las torres y de los metros edificados en esa etapa. Entonces, sobre todo rastrear a esos tres actores era muy significativo. Ahí una cuestión que yo hablé es decir, lo que vemos es, bueno, en Punta del Este, en la península, se aprovechan, como decíamos, van juntando predios hasta llegar a esos 2.400 metros de superficie que permiten salir en altura, y se plantearon las distintas torres muy conocidas que caracterizan el paisaje de la península. Y después en la zona esta de transición de La Pastora, bueno, los tres malecones, Torreón y Parque Mar, también estructuran un poco lo mismo que los emprendimientos ya yendo hacia Playa Brava, Torres del Plata, y los edificios Isla Mar y Mare Nostrum. Y después en la avenida Roosevelt, bueno, también, y estos emprendimientos en Parada 18, Lincoln Center y Torres del Sol son más, digamos, son los más alejados y marcaron un vector, digamos, de crecimiento que, bueno, que hoy vemos también que se empieza a profundizar en el sentido de ir a buscar edificaciones en altura ahí. Hablando con algunos de los desarrolladores de esta época, y acá tienen tres edificios representativos de estos tres grandes conglomerados, en Torreón, con los edificios proyectados por Estudio 5,
el Monarca de Safema y Tunquelén de Pinto Rizo. Yo pregunté a uno de estos desarrolladores si tenían alguna estrategia de localización en particular, y decían que sí, que la primera línea frente al mar, que las vistas de Punta del Este eran interesantes por la diversidad de vistas que tenía en poca superficie, que con moverte muy poco tenías una playa como la playa Mansa, con una isla cerca, con los cerros al fondo, con atardeceres impresionantes, y un agua tranquila en donde ves pasar los barcos que están en el puerto. Y por otro lado mirás hacia el otro lado y tenés la playa Brava, mucho más agreste, con un horizonte más chato, que en ese momento era de bosques, de arena, con una isla que está más lejos. Ahí, digamos, esas espacialidades en la altura también se valoran de otra forma. Creo que ahí lo del Torreón es como muy significativo en esa obsesión por contener todas las vistas y el tener un dispositivo ahí que va girando, haciéndote que no te pierdas ninguna de esas vistas de Punta del Este. Y bueno, este desarrollador me decía, en primera línea frente al mar, porque eso es lo más, de alguna forma, decía, cuando esto se caiga, ¿por qué no habían, lo que se va a caer primero va a ser lo que no va a estar frente al mar? Porque es lo más cotizado, porque es lo que más tiene valor. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo de lo que sucedió con los edificios que durante tantos años estuvieron parados en la avenida Roosevelt, los famosos esqueletos, que hasta el día de hoy, bueno, el mes pasado se remató el Torre Eiffel, el último que quedaba, y hubo otros que se rehicieron de alguna forma en los últimos años. O sea, conversando con distintos actores y personas en Punta del Este, ante la cuestión de si el crecimiento, de la sostenibilidad de esto, de pensar que cuando hay un gran desarrollo, un gran edificio que está en construcción, que se termine es un alivio, porque es también saber que no va a pasar, que no va a quedar otro de estos esqueletos. El miedo a que quede de vuelta estos testigos de la fragilidad de algunos de los procesos de especulación inmobiliaria. Pero también se fue conformando en la ciudad de Maldonado, un territorio de la vivienda social que me parece que es interesante rastrear y que quizás no está lo suficientemente visibilizado, en donde aparte de la expansión del terreno del INVE con otros conjuntos en la década del 70, si no recuerdo mal, creo que es el B6 y el B9, se dan también otros edificios del banco hipotecario, y también acá al sur, en las proximidades, cerca de la avenida Acuña Figueroa, la cooperativa de vivienda también. Entonces, hay se empieza a dibujar un mapa diferente de la vivienda social en Maldonado, en el área central vinculada a algunos edificios de Natura, como le digo, el banco hipotecario, y también en el crecimiento del predio INVE, del barrio INVE, al noroeste, y en ese momento ya mucho más integrado al desarrollo de la ciudad y no una periferia como cuando se inició su urbanización en la década del 50. Creo que es muy interesante visualizar ese recorrido. Y en esas nuevas periferias, ya entrando la década del 90, empiezan a aparecer otros conflictos. Esta es la granja Cugnetti, la granja de los Olivos, que también es conocido su proceso vinculado a un asentamiento irregular, y creo que de alguna manera es un proceso que habla muy bien de esa, o mejor dicho, como no está bien utilizado el término de que habla muy bien frente a una situación
de ese tipo da cuenta de, digamos, los procesos de urbanización y ocupación del territorio vinculados a la necesidad de suelo para estos nuevos habitantes de Maldonado. Y en todo el conflicto que se da en torno a los viejos galpones de la granja Cuñetti, en donde la familia deja instalar una serie de familias en su entorno, y después cómo terminan invadiendo el resto de una chacra, de una zona productiva. También toda esa zona, el actual barrio La Sonrisa, y toda esa zona por Camilo Lusich, eran zonas que hasta la década del 80 eran, digamos, había cultivos de proximidad, había chacras, plantaciones de distinto tipo, y de alguna manera perdieron rápidamente su condición de ámbitos rurales productivos para acceder al desarrollo urbano formal o informal. Y bueno, y ese proceso del barrio Cuñetti creo que está muy bien documentado en esta separata que la arquitecta Isabel Viana preparó y fue distribuida con el diario de la República a mediados de la década del 90. Es un librillo de unas 12 páginas, creo que son, donde cuenta toda la historia de la conformación del barrio, y donde de alguna forma hecha en cara, porque esto fue distribuido con una edición dominical de un diario en ese momento de muchísima tiraje, en donde poner en cara estos procesos de la ciudad informal por fuera de los ámbitos metropolitanos, y también qué tenía para decirnos la población que generaba, que construía la nueva periferia de Maldonado, que aparecen en el documental que les hablaba de la Quimera de la Costa, y me parece sumamente sugestiva esta imagen de estas viviendas precarias hechas con costaneros, en donde llega un carrito lleno de bloques. Pero al mismo tiempo que pasaba eso, no muy lejos, se reformaba el aeropuerto de Punta del Este, con una firma global, digamos, con un arquitecto de fama mundial, como es Carlos Sot. Se hace, finalmente se concreta un hotel 5 estrellas de una cadena global, y ese año 97, por esos dos hitos, Conrad, el aeropuerto, y la doble vía de la interbalnearia, son sin duda un hito desde el punto de vista del desarrollo de la región, en el sentido como de su incorporación a esas dinámicas de la globalización tan en boga en ese momento. Yo, para ir cerrando, y así tenemos un rato para conversar, les cuento que en el trabajo que hice de mi tesis de maestría, rastreé esta expansión urbana de Maldonado y Punta del Este, que crecen vertiginosamente. La parte de por qué elegí este recorte territorial de Sauce de Portezuelo o Balneario Buenos Aires, y por qué dejé afuera San Carlos, bueno, primero porque respondía a un criterio de mancha urbana, de continuidad de urbanización. Y como decíamos hoy más temprano, la definición de las conurbaciones y de ámbitos que no están definidos legalmente en su jurisdicción siempre es objeto de polémica y siempre es instrumental en los distintos estudios. A mí, en este caso, lo que me sirvió fue para identificar crecimientos diferenciados en la conformación de determinados tejidos urbanos. Entonces, donde destacan en el borde oeste la capoeira, a partir de la crisis del 2002, su conformación como un barrio popular, como un asentamiento en un principio, la densificación y el fraccionamiento de sectores en el lomo de la ballena, la ocupación y después nuevos fraccionamientos al norte de Pinares, el fenómeno de Cerro Pelado, la disponibilidad también, otra operación de casi 100 hectáreas al norte de la ciudad, donde se vuelcan programas de vivienda social, también, teniendo oferta de tierra y generando también nuevos tejidos residenciales populares.
todo lo que es el fenómeno de lo que es Cañada Aparicio y la Candelaria en el sector, digamos, norte-noreste, la densificación de algunos ámbitos de vivienda, de segunda residencia al este del Arroyo Maldonado, pero que empiezan a estructurarse como ámbitos de primera residencia. Es el Tesoro y es Balneario Buenos Aires los que traccionan ese proceso que hoy está viviendo Sauce de Portezuelo y Ocean Park, que de alguna manera es similar al que vivió la metropolización de la ciudad de la costa en Canelones en la década del 90, la reconversión a vivienda permanente de sectores planteados originalmente como balnearios. Y bueno, y este despliegue de estos últimos años, donde se ven acá cuándo se fueron fraccionando los distintos lugares, cuándo se fue subdividiendo con usos legales el suelo urbano, cuándo se disponibilizó, y en los rojos más oscuros vemos lo que pasó después de 1985, y vemos básicamente la construcción de este eje en torno a Camilo Lusichi, hoy la perimetral, hacia el noroeste de la ciudad, la consolidación del barrio hípico, después sobre todo que se fraccionó la pista hace unos años, y bueno, el crecimiento también de este nuevo polo de vivienda social al sur de Maldonado Nuevo, y yendo por Avenida Iguá hacia la zona de los Tocones. De alguna manera, bueno, es una periferia muy heterogénea la que se construye, y creo que eso es interesante visualizarlo y observar ese fenómeno. En esos años que yo rastreé también, bueno, la variación de las densidades de vivienda y de población, lo que mostraban eran básicamente que en el sector, digamos, de las paradas en Playa Mansa, fue un lugar donde hubo un recambio mayor en el área balnearia de Maldonado y Punta del Este a vivienda permanente desde digamos, cuando a principios con los mediados de los 80 era un lugar donde primaba, digamos, todavía la vivienda estacional con otra magnitud. Un tema no menor es la cuestión del desarrollo del saneamiento en la ciudad, es decir, el área cubierta por saneamiento a mediados de la década del 80 era el casco urbano central de Maldonado, Avenida Roosevelt, donde estaba permitida la altura, la península y parte de la Rambla. Hoy tenemos gran parte del conjunto urbano de Maldonado de Punta del Este y de los balnearios al este del Arroyo Maldonado dotados de agua y saneamiento. Fue un dato no menor que Maldonado de Punta del Este fuera uno de los únicos lugares del país que tuviera la privatización del agua y saneamiento en la década del 90 y el 2000. Tiene que ver con el rezago en las inversiones por parte de la OCE, tiene que ver con el dinamismo de la necesidad de adecuarse, pero también tiene que ver con que era redituable hacer una concesión ahí, porque era un lugar también donde había muchos recursos y mucha población que era capaz de absorber el costo de los servicios. Y eso ha vivido con los intentos de regular y de planificar. Como decíamos, el plan de Jones Odriozola, los lineamientos del plan director de Isabel Villana para la Intendencia de Maldonado en el año 91 no se aprueban. Después se desarrolla un proceso de planificación con un perfil participativo, orientado por el Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura en conjunto con la Intendencia, que desemboca en los talleres territoriales en la planificación departamental con los cuadernos estos del territorio y la sanción de las directrices departamentales de ordenamiento territorial en el 2010, pero Maldonado y Punta del Este no logran aprobar su plan urbano local. ¿Me siguen escuchando? Sí, perfecto. No, porque alguien dijo se trancó. No, entonces, bueno, el plan local, sin embargo, que llegó a instancias de consulta y de puesta de manifiesto pública al final, no fue aprobado, lo cual muestra también que en los territorios turísticos sujetos a mucha presión, un suelo regulado excesivamente es visto por parte de muchos sectores como una tranca, como una dificultad
para poder justamente disponer rápidamente de cambiar las zonificaciones, los atributos, etcétera, como parte, bueno, de descubrir y de permitir mayores, de producir nuevo espacio turístico y con eso también incrementar las ganancias, porque es obvio que si yo tengo un terreno que era rural y lo compré como rural y lo puedo fraccionar como urbano, voy a ganar más. Lo mismo que si compré un terreno donde puedo construir 12 metros de altura y después me dejan construir 100. Y que de alguna manera es un juego bastante opaco desde el punto de vista mismo del funcionamiento del mercado. Es decir, las leyes no son parejas para todos. Eso está muy interesante cómo está planteado por Luis Sader en su libro de memorias, en su último capítulo, que muy interesante, donde él plantea ese tipo de cuestiones, más o menos en estos términos. Me quedo con estas últimas imágenes que tienen que ver con la conformación de las periferias en Maldonado, con el Cerro Pelado en desarrollo, todavía lejos de la ciudad, pero la ciudad ya que lo va a buscar. Esta es una foto sacada del archivo de Villegas Berro, que está parte en la Facultad de Arquitectura. Villegas, que en la década del 90 fue director de urbanismo de la Intendencia. Bueno, sacan esta foto de la avioneta, es una preciosa panorámica donde se ven cosas que están bien interesantes, como que, bueno, la separación que en ese momento tenía Cerro Pelado al resto de Punta del Este, pero se ve perfectamente el bosque, los toquitos del tajo en altura que permite, el tajo que abre en el bosque en la altura de la avenida Roosevelt, y a la izquierda la planicie y los humedales del arroyo Maldonado. Es una preciosa foto. Y bueno, la vista satelital de eso, de a principios de los 2000, es esta construcción de esta periferia norte de la ciudad de Maldonado, que me parece que hay que analizar y profundizar en sus lógicas de crecimiento. Yo esto me lo voy a pasar un poco porque tiene que ver con una descripción más que ya más o menos la hemos visto parcialmente, pero me parece interesante ver estos hitos del desarrollo urbano, infraestructura y servicios en Maldonado de Punta del Este. Piense que Maldonado, de la década del 70 en este periodo hasta fines de los 90, tuvo un nuevo hospital, hizo el campus, generó con el edificio de la Junta Departamental y de la Intendencia un eje cívico, renovó la Plaza de San Fernando, hizo la terminal de ómnibus. Punta del Este tuvo su rambla costanera, con el puerto nuevo, renovó la Plaza Artigas, tuvo el Paseo de las Esculturas, hizo su terminal de buses, tiene un shopping, levantó la vía del tren y construyó una autopista. La avenida Roosevelt dejó de estar interrumpida ahí por Francisco Acuña Figueroa y llegó hasta allá, hasta Maldonado. Se creó la ruta panorámica en el lomo de la ballena. Es decir, hubo un montón de hitos, sobre todo en la ciudad de Maldonado, que la pusieron a tiro con otros procesos que otras ciudades intermedias del Uruguay ya habían vivido. Por eso que también es cierto que hasta mediados del siglo XX parte de los hitos principales vinculados al departamento estaban en San Carlos. El hospital, el liceo, la sede de la Asociación Rural Departamental y de la Asociación Industrial estaban en San Carlos. Yo creo que el Pasmarina en esta foto es como una metáfora de que no pensemos solo como este edificio que se brinda con todos sus ventanales hacia la costa y a la ciudad le da una fachada ciega, por más que muy lindo trabajaba en el hormigón y en las texturas. López Rey era un fenómeno en eso, es un fenómeno, todavía vive. Pero de alguna manera esa cuestión de no miremos solo la costa, miremos los otros procesos también, no le demos la espalda. Estas son unas cuestiones más conceptuales que no vienen al caso, y no viene al caso desarrollarlos ahora para tener rato para conversar, obvio, ¿no? Y esta última foto, de la Pastora, que me gusta mucho esa foto, la saqué hace un par de meses en uno de mis viajes. Yo soy un montevideano que va a invadirlos cada tanto con mis trabajos, que es esta suma de épocas, ¿no? Ves en la Pastora, esa zona donde estaba el molino, donde había una cañada, donde había
casas precarias, donde estaban los galpones y llegaba el tren. Cómo subsisten distintas huellas en esta foto. Está uno de los viejos galpones en la estación de ferrocarril, están algunas de estas viviendas todavía más pequeñas en esta zona donde se puede edificar a una altura significativa, y están al fondo las huellas del boom de la construcción de los 70 con las torres Parque Mar, y está acá el Imperiale, un proceso más contemporáneo en donde estaba el viejo Hotel Playa. Les voy a leer esto que es, ahora sí, lo último. Esta epígrafe yo lo puse en el capítulo, el final de mi tesis de maestría, y me parece muy lindo este diálogo entre distintos actores. Dice el diario Acción en 1969, al influjo de presiones o de fuerza, o hechos consumados, años tras año se construyen en Punta del Este nuevos edificios en altura contraviniendo disposiciones de edificación y aumento de las dificultades existentes. El caballo de Troya que se esgrime, es ir concediendo estas excepciones, es el de fomentar a los inversores extranjeros y dar trabajo a los obreros. Un edil de la Junta Departamental en el año 60 se está discutiendo una de las primeras excepciones aprobadas por la Junta Departamental, y el señor dice: edificios como el que se trata, en el expediente que están tratando, dan jerarquía a Punta del Este, y repito, estos edificios son el progreso, y al progreso no lo detienen las ordenanzas. En esa misma discusión, otro edil le dice: no es posible frenar el progreso de Punta del Este cuando se crean fuentes de trabajo que van a favorecer a una gran masa de trabajadores. Después, en el boom de la construcción, un desarrollador inmobiliario dice: se invierte en Punta del Este. Es el único lugar donde reditúa el dinero colocado más que en ninguna otra parte, no solo en el Cono Sur, sino en los países del norte. Por ejemplo, si se invierte en Miami, no haya la misma financiación que en Punta del Este. Aquí la inversión se recupera rápidamente y eso atrae. Y estos teóricos, Neil Brenner y Nick Theodore, geógrafos críticos, dicen en su escrito Las ciudades y geografías del neoliberalismo realmente existente: en el contexto de este creciente desorden local y global, la mayoría de los gobiernos locales, independientemente de su orientación política y contexto nacional hasta cierto punto, se han visto obligados a ajustarse a elevados niveles de incertidumbre económica, tomando parte en formas cortoplacistas de competencia interespacial, marketing local y recortes regulatorios con el fin de atraer inversiones. Así que bueno, eso es lo que tenía para comentarles. Esta última diapositiva es una actual. El bosque lucha todavía con las torres en construcción, siempre grúas de construcción presentes en el paisaje, ahí en las alturas. Así que bueno, eso es lo que tenía para comentarles. Se me fue un poquito largo. Muchas gracias y me encantaría escucharlos. Muchas gracias, Leonardo. Dejamos abierto el espacio para preguntas, comentarios. Realmente fue una condensación de muchos años, de muchos procesos, que muestra la complejidad, la heterogeneidad del territorio al día de hoy, ¿no? Pensaba en esta última discusión y me imaginaba la discusión en torno a las nuevas torres que se están proyectando, y también cuando decías, bueno, ¿para quiénes se hacían los edificios? Me preguntaba para quiénes se proyectan estas torres. La verdad que deja abiertas muchas preguntas. Bueno, les voy a dar las palabras a ustedes. Veo que Marcos quiere hacer un comentario, una pregunta. No te estamos escuchando, creo que no tenés el micrófono. Ahora sí. Era por el perro. Muchas gracias al arquitecto, muy interesante la conferencia, realmente es impactante las cifras del crecimiento de la población de Maldonado. Supongo que va en detracción de otros departamentos, así como Maldonado creció, la ciudad de Minas perdió población, por ejemplo, perdió muchísima población.
Obviamente, al no crecer la población del país, se trata de una migración interna, básicamente. Pero bueno, eso es un comentario tal vez irrelevante. Lo que sí creo que cuando existe un boom, una explosión en la construcción, un boom de la construcción, existe también genera una onda expansiva que moviliza cuatro ítems que son, a mi entender, puntos a tener muy en cuenta, y por eso creo que cuando hay un boom de la construcción debe ser abordado tanto a nivel departamental como a nivel nacional, porque ese crecimiento de la construcción moviliza tanto la salud como el transporte, como la vivienda y la educación. ¿Por qué? Porque al crecer la población de la ciudad o el departamento en el cual se genera el boom, obviamente, como tú mencionaste, si había un hospital en San Carlos y se trasladó a Maldonado, tal vez tampoco sea suficiente un hospital para toda la población. Tampoco el transporte, hay que dirigirlo, crearlo si no existía. La gente tiene que movilizarse de sus casas a los trabajos. Aquí la mayoría lo hace en su vehículo, que es su moto generalmente, pero también el transporte colectivo tiene que tener su lugar. Y bueno, un poco lo que hablamos, que fue la vivienda, dónde iba a vivir la gente que trabaja y dónde se van a educar los hijos de las personas que están trabajando, ¿no? Entonces hay cosas que son a nivel departamental, como el transporte y la vivienda, y otras que son a nivel nacional, como la salud y la educación. Y la otra pregunta es, ¿por qué a nivel arquitectónico las viviendas, no sé cómo calificarlas, pero por llamarlas populares, o las viviendas de la gente que no es turista, en general se dan ahora actualmente en barrios nuevos, o que le llaman aquí fraccionamientos nuevos. La cantidad de fraccionamientos que ha habido últimamente, más allá de todos los que tú nombraste, que han surgido en el tiempo, pero hoy día prácticamente surge, no sé, con una velocidad bastante enorme. Por ejemplo, por citar, mi hijo compró un terreno no hace más de un año en un fraccionamiento nuevo que se llama Altos de la Laguna, y bueno, cuando fuimos a ver era un monte de pinos, y hoy ya está todo edificado, y yo no sé si esos fraccionamientos es de la parada 38 hacia el norte. Si esos fraccionamientos ya tienen previsto lo que yo digo, su cercanía a la educación, su cercanía de transporte, obviamente, que las viviendas que se hacen ahí son todas casas. Y porque, obviamente, que al elegirse los fraccionamientos, se dejan de lado, o prácticamente se han dejado de lado, en su gran mayoría aquí en la ciudad, por decir, como ha pasado en Montevideo y en otras grandes ciudades del mundo, que se utilizaban los grandes bloques de viviendas como solución habitacional. Aquí sabemos, tú los nombraste, que existen el B1, el B2, todos esos, pero son bloques chicos si comparamos, como puede ser en Montevideo el Euskal Herria u otros que hay tan grandes. Aquí prácticamente no sé, será porque hay menos población. No sé si tú como arquitecto puedes explicarme qué lleva a que un lugar decida que se elijan viviendas, casas o viviendas, apartamentos para como habitación para la gente que no es turista. Gracias, es eso nomás. Bajo la mano.
Muchas gracias por tu comentario, Marcos. Yo me gustaría escuchar un poco más de los otros compañeros que están con la mano levantada o que tienen opiniones, y después hago una pequeña respuesta para todos. Bien, ahí veo que está Alex Macei, que no sé si es tu nombre, pero sí. No te estamos escuchando. A ver si yo te puedo activar tenés que activar. Perfecto, ahora está bien. Bueno, yo quería hacer una pregunta también, pero primero agradecer el excelente trabajo del arquitecto, realmente muy valioso. Yo vine a trabajar a Maldonado en el 99 como coordinadora de una inspección regional del Este de Educación Media, y realmente la información que teníamos sobre Maldonado era escasísima. Por eso me parece valiosísimo este trabajo. Pero por otro lado, mi pregunta iba, no sé si al arquitecto o a los organizadores, si también vamos a desarrollar en este curso el asunto demográfico, cómo se fue incrementando la población en esta región, con qué ritmos y el análisis sociológico de esta población. Para mí, como coordinadora de una inspección en el año 99, fue muy difícil poder abordar esta problemática, y con Víctor Sarrón, que en aquel momento era el director del CERP de Maldonado, empezamos a diseñar un pequeño censo que nos dio unos resultados que nos sorprendieron muchísimo. Las características de la población, que los datos demográficos de Maldonado realmente no condicen con lo que son los datos demográficos del país. Población joven, población inmigrante, una serie de características que, bueno, que nos sirvió para poder diseñar dónde desarrollar algunos centros educativos de educación media. Por eso mi pregunta es, este ejercicio que hicimos hoy tan interesante, el desarrollo arquitectónico, si pudiéramos trabajarlo conjuntamente con lo que ha sido la composición demográfica, el crecimiento de población, las distintas características de esa población, desde el punto de vista social, dónde se insertaron, en qué barrios, no solamente los nuevos, sino también nosotros llegamos a descubrir que había una zona en aquel momento en la propia península, en la parte del puerto, muy pobre y muy tugurizada. Por eso me parece que sería importante poder trabajar también con esto. Además se notan en esos boom de construcción agujeros en lo que tiene que ver con la formación de la gente. Por ejemplo, descubrimos que en Pan de Azúcar nadie tenía, los jóvenes de esa época venían a trabajar al boom de la construcción en Maldonado y no hacían el liceo. Una vez que los vimos adultos empezamos a explorar por qué toda esa población no tenía liceo, y encontramos la explicación de que muy jóvenes, adolescentes, se venían a trabajar al boom de la construcción en Maldonado. De manera que el poder coordinar el análisis de la arquitectura con el desarrollo demográfico de la ciudad, me parece que es una cosa muy importante. No sé si está previsto en el curso o si lo vamos a hacer de alguna manera. Muchas gracias, y gracias al arquitecto, excelente la exposición y muy útil para los que vivimos acá y pensamos sobre la ciudad. Gracias. Sí, vamos a tener una clase que va a tratar sobre el tema de la migración, o sea, quiénes son algunas, ¿no? O sea, es un estudio no minucioso de cada una de las personas, o sea, de los barrios y balnearios y Ojalá pudiéramos tener un estudio con las características que demostró el arquitecto, en una evolución y crecimiento de la población. Sí, hay alguien que tiene un micrófono ahí que está... Andrés, creo que tenés el micrófono. Perdón. Sí, creo que no hay un estudio tan minucioso de los elementos más sociales, culturales y sociológicos. De todas maneras, tampoco podemos dividir la materialidad de lo simbólico y de las relaciones sociales y las relaciones de poder. Creo que ya en la clase de hoy se habló mucho de eso también, o sea, ¿no? Estas construcciones y esta construcción y producción de este conglomerado de esta ciudad y de todas sus
aledañas, dan cuenta de procesos sociales, y creo que quedó bien claro eso también. Sin duda que queda mucho por estudiar, en el sentido de que decís, de datos más vinculados a lo sociológico, a lo antropológico, y bueno, queda ahí planteada para alguna próxima tesis. Yo no lo presenté porque me parecía un masazo, pero yo en el trabajo que hice en mi tesis de maestría y algo de lo que estoy haciendo en el doctorado, hice ese análisis. Es decir, donde vos ves la cantidad de tipos que son migrantes, jefe de hogar, que son migrantes sobre el total de ciertas zonas de la ciudad, donde ves cómo fue variando el nivel educativo, cómo ves cosas de necesidades básicas y cómo fue teniendo esa trayectoria en 30, 40 años. Digo, eso yo lo analicé, digo, no lo puse hoy de manifiesto porque prefería tener el hilo conductor de la presentación por otro lado, pero sí son elementos importantes a la hora de ver esa producción del espacio. Yo utilicé el término producción del espacio, pues un término de un sociólogo francés, que es Henri Lefebvre, que él dice que el espacio se produce socialmente y que de alguna forma lo que converge en ese espacio tiene que ver con el espacio físico, con la parte social y con la forma en que ese espacio se pensó, se proyectó desde el punto de vista de las normas del proyecto. Entonces, yo llevé como esas tres dimensiones a una dimensión, intenté hacerlo con dimensiones empíricas, si bien son, digamos, es un estudio exploratorio porque no existe, no está pensado como teoría la producción del espacio para llevarse a dimensiones empíricas, pero sí como articuladores para pensar, bueno, los cambios sociodemográficos, los cambios en la regulación del suelo y los cambios en los procesos de crecimiento físico de la ciudad, vistos de una manera combinada en distintos periodos. ¿Qué es lo que nos dice eso? Y atado un poco a la intervención de más temprano, Marcos, que esto no se resuelve, digamos, solo en la escala local, solo en la aglomeración, en la población que está toda junta en un lugar, sino que se trasciende en distintas escalas nacionales, regionales, y que, bueno, cuando miramos el mapa de Punta del Este, entra el departamento de Maldonado, entra Montevideo, pero entra también Buenos Aires, y eso creo que todos lo sabemos. Es decir, la urbanización como proceso de transformación espacial trasciende las escalas y desafía como esas jerarquías entre lo administrativo, de lo departamental a lo nacional, a lo regional. Las relaciones rompen esas jerarquías en sus dinámicas, y creo que Punta del Este lo muestra bien. Así que sí, hay algunas líneas sobre eso. Y bueno, espero poder volcarlo o compartirlo, publicarlo de una forma en poco tiempo también. Bien, Andrés, tenías la mano levantada, y antes quería leer una pregunta del chat también, que comentaba Pablo García, decía cómo influyó la dictadura en el boom de la construcción. Ahora sí, Andrés, si querés. ¿Ahora sí? Sí. No, me encantó el trabajo. Uno que es de acá de Maldonado, vivió todas esas cosas que Leonardo contaba en el programa. Y claro, hay algunas cosas que uno le llaman la atención. Maldonado a veces en algunos aspectos que por ahí lo dijeron, el tema de educación y eso, como siempre como que estaba un poco relegado, porque uno cuando estudió, yo estudié hace unos 30 años por ahí, había un solo liceo público en Maldonado, y mis padres cuando estudiaron acá, que no hace tantos años, alrededor de 1950, preparatorio se iba a hacer a San Carlos, ¿no? Entonces hay varias cosas ahí que me gustó pila del programa, la verdad que todo eso que él fue mostrando de los barrios, cómo fueron creciendo, uno lo vivió, el tema de la construcción, el boom de la construcción y las bajadas después, ¿no? Los picos, eso, y después una pequeña cosa, una de esas últimas fotos que él muestra ahí de la Parada 2, que si no me equivoco esa calle es la de Emilio Sader, los galpones que se ven ahí atrás eran de la barraca Punta del Este, no de AFI. Nada más eso, muchas gracias. Gracias, Andrés. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No sé.
Bueno, voy a responder la pregunta, bueno, agradecer los comentarios y las cuestiones que plantearon acá en el chat. Muchas gracias por su valoración de la presentación. Sobre cómo influyó la dictadura en el mundo de la construcción, bueno, en realidad la apertura que promovió la dictadura en el 74 fue la liberalización financiera que la dictadura instaló a partir del año 74, fue un factor importante para recibir en otra intensidad los capitales argentinos. De todas formas, fue un fenómeno, digamos, si bien eso lo posibilitó localmente, como digo, hay que verlo en distintas escalas, los procesos en ese momento a nivel regional y mundial de colocación de inversiones por parte de los argentinos y el interés de distintos bancos de los países desarrollados en colocar dinero en países del tercer mundo y propiciar circuitos financieros en el tercer mundo fue parte de esos procesos en la primera mitad de los 70, en donde, bueno, el mundo occidental tuvo un cisma muy grande desde el punto de vista económico. A veces queda eclipsado localmente porque fue el quiebre institucional, el país vivió la dictadura, a veces queda como absorbido en nuestra memoria que digamos, vemos eso, ¿no? Es decir, como el principio de los 70, como la caída de una institucionalidad democrática del país que estuvo mucho tiempo vigente, sobre todo comparado con el contexto latinoamericano, pero si ves globalmente, fue el momento de la caída, digamos, de los acuerdos económicos que habían pautado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, de la crisis del petróleo, es decir, etcétera. Es decir, el momento ese del principio de los 70 es un momento muy complicado para las economías occidentales. Y encontraron muchos la salida en esos procesos de apertura y de regulación, de permitir una mayor circulación de bienes y servicios, planteando, bueno, recortes también en procesos estatal y de corrimiento del agotamiento de las industrias que se solventaban en una producción y consumo nacional, ¿no? Digo, creo que ahí hubo un proceso muy notorio de cambio económico que a veces en el Uruguay lo perdemos un poquito de vista porque tuvimos el quiebre institucional y eso es un llamador muy grande, pero no dejaría de ver, más allá de que es cierto que la política económica de la dictadura propició la llegada de los capitales argentinos, no dejó de ser, digamos, un proceso regional y global que en ese momento se diera ese circuito de inversión. Cristina, comentaste en el chat, si querés hacer el comentario, tenemos unos minutos para eso. Ya que Cristina no lo dice, ella comentó: los que veníamos en verano vimos el crecimiento del inicio y hace 5 años vivimos todo el año y se nota el crecimiento de la población que vive todo el año. No me puedo conectar ahora. Bueno, muchas gracias por tu comentario. Es así, creo que el crecimiento en volumen edificado y el descubrimiento de nuevas zonas para distintos desarrollos hace de alguna forma a ese dinamismo, ¿no? Yo me quedo con eso, con lo que decía de la pastora, la foto esa de la pastora me hacía recordar, Ren Koolhaas es un arquitecto holandés que tiene algunas reflexiones muy disruptivas, muy interesantes sobre la arquitectura, y él, cuando analiza el crecimiento de Nueva York, dice que hay manzanas que tienen muchas vidas, y cómo la ciudad se va como fagocitando, y una ciudad con mucho dinamismo no tiene miedo de destruirse a sí misma para crear cosas nuevas. La historia de Punta del Este es un poco esa historia, porque cuando valoramos las cuestiones patrimoniales o pensamos en que hoy las torres que se construyen en algunos lugares sustituyen edificios que pueden tener valor significativo, o en el caso más rotundo lo que sucedió con el Hotel de San Rafael,
pensemos que muchos de los coquetos chalets de la Rambla Williman fueron tirados abajo por los pequeños bloquecitos de 12 metros de altura, en el boom de la construcción también. Y como muchos de los chalets de Punta del Este fueron considerados simplemente como de a paquetes de esos predios que tenían que juntarse 3 para poder levantar una torre en el boom de los 70. Entonces, esa, digamos, cuestión del espacio urbano en ese dinamismo tan grande que no es común para las ciudades del Uruguay, es lo que de alguna manera también lo hace un punto de atracción. Yo me quedo con un comentario final que es también atarlo a lo que decía Marcos. El dinamismo a la escala de lo que es el Uruguay. Uno recorre las transformaciones de otras ciudades intermedias, de otras ciudades del interior del país, y los grandes cambios cuando vos vas de un año a otro son que se abre una calle, que aparece una cooperativa, que capaz que hay un pequeño fraccionamiento. Hoy quizás puede haber un poquito más de dinamismo, pero hace un par de años era eso. Y vos venís de un año para otro a Maldonado y se arma un barrio entero, no se abre una calle. Es decir, el proceso de transformación del espacio urbano es muy significativo para los parámetros del Uruguay. Y eso me parece que, como persona interesada en los temas urbanos, me parecía como una injusticia muy grande que no se estuviera observando. Un lugar que crece de esa forma. Y bueno, yo creo que es como la vuelta de Maldonado, ¿no? Y este es el último comentario. Cuando el Uruguay se creó como país independiente, había solo 2 ciudades del país, 2 ámbitos urbanos del país que la corona española les había puesto el nombre, la categoría de ciudad: Montevideo y Maldonado. Durante el siglo XIX, Maldonado estuvo radiada del proceso de urbanización del Uruguay, como vimos. La tapó la arena, no le llegó el ferrocarril, demoraron en hacerse sus equipamientos, ni siquiera la ciudad más poblada del departamento. Hoy, después de muchos años, Maldonado vuelve a ser el gran polo de desarrollo urbano del Uruguay después de Montevideo. Me parece una parábola como muy interesante. También el hecho de que el Cabildo de Maldonado fue el primer pueblo en adherir a la Revolución de 1810 de la Junta de Buenos Aires, como está puesta la placa en la puerta de la Casa de la Cultura, así que capaz que el vínculo con Buenos Aires de Maldonado y su cercanía y sus afinidades trasciende a los inversores, a Littman, a Mianovich y a otros que hicieron también historia, argentinos que hicieron historia en Punta del Este. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, espectacular. Gracias, muy bueno. Chao. Muchas gracias a todos.